Saludos, capitanes. Aquí Nico desde el Centro de Desarrollo de Aplicaciones Tácticas para Forex en Botvesting. Y en esta ocasión os traigo, como habéis visto en la portada, el cómo manejar los nuevos trailings globales, lo que serían los trailings de reducción y de ganancia. Estos trailings ya los teníamos antes, ¿vale? En Ducibus Pro, pero funcionaban de manera distinta y aparte no funcionaban por porcentaje, sino que funcionaban por unidades de divisa de la cuenta, ¿vale? Lo cual no era como debería de ser, ¿vale? Entonces ahora va a funcionar mucho mejor y se va a entender mucho mejor, que es lo importante. Vale, pasamos a la pantallita. Y aquí tenemos en ajustes 4 los trailings globales, ¿vale? Tenemos el de reducción aquí y el de ganancia aquí. A ver, para que lo entendáis mejor os lo voy a enseñar con un pequeño gráfico que os voy a dibujar, ¿vale? Vamos a ver. Bien, lo primero que voy a dibujar va a ser la línea que va a representar el balance de la cuenta, ¿vale? Esto sería el balance, ¿vale? El nivel donde está el balance de la cuenta. Y ahora vamos a ver lo primero, el trailing de ganancia, ¿vale? Que sería este de aquí. Primer parámetro. El trailing de ganancia start, ¿vale? Donde comienza. Vemos que hay un porcentaje, en este caso es un 2%. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando el flotante de la cuenta empiece a subir, ¿vale? Estamos aquí, hemos metido operaciones, ¿vale? Y se ponen a favor nuestro y se empieza a poner el flotante en positivo. Pues esto va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y en el momento que se alcance el porcentaje que tenemos aquí, en este caso un 2%, se activa lo que es el trailing en sí, ¿vale? Eso significa que a partir de ese punto entra en juego el segundo valor. Vemos que tiene aquí un 50%, ¿vale? Entonces ahora pintamos como si fuese bajando el flotante, ¿vale? Ya no estuviese tan positivo como antes. Y si se alcanza este punto, se cerrarían todas las operaciones. Todas las operaciones del par o de la cuenta, dependiendo de lo que tengamos puesto aquí. Cuenta o par, ¿vale? A ver cómo lo explico para que lo entendáis. Este 2% representa un 2% al alza del total del balance que tenemos en la cuenta. Pero en cambio, este 50% representa el 50% del primer movimiento. O sea, si aquí ha subido el flotante positivamente un 2% de la cuenta, aquí ha bajado un 1%, porque esto es el 50% del anterior movimiento, ¿vale? Y en este punto sería donde se cerrarían todas las operaciones, ¿vale? Aquí se cerrarían las operaciones. En positivo. Entonces, alguno puede decir, bueno, ¿y yo para qué quiero esto? Para eso pongo un Lacerta cauda, lo pongo para que aquí me cierre todas las operaciones
Y entonces en cuanto el precio suba y llegue ahí, ya me cierra todas las operaciones y sería lo mismo, yo ganaría lo mismo. Vale, sí y no. Si el precio hace lo que ha hecho ahora, en ese caso sí, pero esto no tiene por qué ser así. Puede que esto, en lugar de subir un 2%, suba un 10%, por ejemplo. Y si nosotros tenemos que el segundo parámetro está en un 50%, de ese 10% nos llevaríamos un 5%. ¿Vale? Y así con cada subida o bajada. Esto lo podemos poner al nivel que queramos, por supuesto. Si aquí le ponemos, en vez de un 50%, le ponemos un 10%, por ejemplo, pues ganaríamos más. Pero claro, en un pequeño retroceso nos cerraría. En cambio, con uno más largo, pues podemos dejar correr más el precio porque los pequeños retrocesos no le van a afectar. Y va a cerrar solamente cuando realmente el precio se vaya para abajo. ¿Vale? Este es el comportamiento normal de un trailing normal, ¿vale? El que podemos encontrar en cualquier otro sistema. La diferencia es que este no funciona por distancias. O sea, aquí no dices a tantos pips haces esto y a tantos pips haces lo otro. No. Aquí todos estos rangos se refieren al flotante de la cuenta o del par, dependiendo de lo que tengamos aquí puesto. ¿Vale? ¿Por qué es esto importante? Pues si tú pones solamente un trailing y solamente tienes una operación abierta, pues te da igual, la verdad, porque va a comportarse igual. Pero imagina que tienes muchas operaciones abiertas. Ahora imagina que además de tener muchas abiertas, tienes abiertas en un sentido y en el otro. Y ya para rizar el rizo, imagínate que además tienes varios pares y en cada par tienes varias operaciones. Eso, si lo hacemos por trailings en cada una de las operaciones, o incluso como el trailing que lleva el Ducibus desde siempre, que es por distancia, pero es a nivel de ciclo, hay una diferencia abismal, pero abismal, porque lo que este sistema usa es el global del flotante, ya sea de toda la cuenta o únicamente del par, y le da igual cuántas operaciones haya abiertas y en qué sentido vayan. Esto abre un buen campo de investigación para poder exprimir esto al máximo, porque puede sacarse mucho provecho de esta forma. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no está pensado para tú cargar una cartera oficial de las que tenemos ya calculadas en Backtest, simplemente activarle esto y ya está, a funcionar. No. Esto está hecho para que nosotros mismos nos montemos nuestra estrategia. Y esto es porque con este sistema tú ni siquiera necesitarías poner un take profit. Podrías tener todos los caudillos y todas las órdenes sin take profit o con un take profit enorme. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se alcance el trailing start, automáticamente en el momento se alcance el de stop se van a cerrar las órdenes. ¿Vale? O sea que no hace falta que se haya alcanzado un take profit de todas las órdenes. Imaginemos que tenemos, 20 órdenes abiertas y de esas 20 órdenes hay 5 que están muy en positivo. A lo mejor ponle que estén 100 euros en positivo o un 3% en positivo, ¿vale?
Y el resto de órdenes están en negativo, pero a lo mejor están un 1 en total, ¿vale? Entonces el cómputo total es positivo. Entonces yo prefiero, usando este trailing, que cuando se alcance eso, me cierre todas las operaciones. Va a cerrar en positivo, pero aunque cierre menos cantidad de beneficio, me va a evitar todas las otras órdenes que las tengo en negativo, porque también las va a cerrar. No sé si se entiende muy bien esto, pero podéis poneros el vídeo otra vez y verlo las veces que lo queráis, a ver si lo podéis entender mejor, y si no, pues preguntar directamente en los canales de Telegram, a ver si os puedo echar una mano. Pero vamos, entendiendo cómo funciona lo que es la lógica, lo básico del sistema, luego ya somos nosotros los que tenemos que montarnos nuestras estrategias para poder sacarle provecho a eso, ¿vale? A ver, más cosas que me he dejado. Aparte de esos dos parámetros, tenemos otro que es el cierre beneficio día. Esto también es un porcentaje, y este porcentaje sirve para, alcanzado este porcentaje, que todas las órdenes se cierren al llegar al trailing start, sin esperar al trailing stop. O sea, por ejemplo, todo lo que he explicado antes, imaginemos que en el beneficio día, o sea que ese mismo día por la mañana, por ejemplo, se cerró un 3%, ¿vale? Pues si tú aquí pones un 3%, por ejemplo, o un 2%, lo que quieras, cuando se alcance este nivel, cuando suba el flotante positivo y se alcance este nivel, automáticamente aquí se va a cerrar todo. No va a esperar al trailing stop, porque se considera que ya se ha hecho mucho beneficio. Hemos puesto aquí una cantidad de beneficio diario, ¿vale? Y ya lo hemos conseguido. Entonces no queremos arriesgarnos. Preferimos que se cierre en cuanto se alcance. Bueno, y las otras dos cosas que quedan, este ya lo he explicado, es para que sea la cuenta lo que se tiene en cuenta para los porcentajes, o que sea solamente el par, ¿vale? Y el otro es simplemente para apagar el sistema o encenderlo, no hay más, ¿vale? Eso es en cuanto al trailing de ganancia. Ahora os voy a explicar el trailing de reducción, que es un poco más complejo, ¿vale? Lleva un parámetro distinto porque tiene que hacer un recorrido distinto también. Vamos a ver, os lo explico igual que antes. Os marco aquí, ¿vale? Como antes. Si esto... A ver, espera. Si esto es el nivel del balance, ¿vale? El trailing de reducción, ¿vale? Lo primero que podemos ver, el primer parámetro, ¿vale? Es reducción mínima de flotante, ¿vale? Tenemos órdenes abiertas y se empieza a poner en negativo. Negativo, 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 pum. Y llega hasta el nivel. Hemos puesto que cuando llega al 10% se active. Esto hace que se active el sistema este, ¿vale? Ya se ha activado. Ahora, el trailing start de reducción empezará al 50%. Pero igual que antes, este 50% ya no se refiere al 50% de la cuenta, como este, que sí que es el 10% de la cuenta. Este se refiere al 50% del movimiento anterior. O sea, sería esto más o menos,
¿vale? Este es el movimiento anterior, que es un 10% de la cuenta, y este es el movimiento siguiente, que es un 50% del anterior movimiento, ¿vale? Una vez se ha alcanzado esto, ya entra el trailing stop de reducción, ¿vale? Que sería igual que este, pero para las pérdidas. Aquí lo tenemos en un 33%, ¿vale? Que este vuelve a ser como este, se refiere al porcentaje del último movimiento. En este caso sería este, ¿vale? O sea que esto quedaría más o menos así, ¿vale? Que sería un tercio de ese movimiento, un 33% del 100. En este punto se cierran todas las operaciones en pérdidas, ¿vale? Recordemos que el trailing de ganancia es para maximizar las ganancias y el trailing de reducción es para minimizar las pérdidas. Igual que antes me puedes decir, es que yo pongo un Lacerta cauda a este nivel y ya me lo cierra todo. Sí, pero esto, cuando retrocede, no tiene por qué quedar aquí. Muchas veces el precio baja y cuando retrocede sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Yo por qué voy a cerrar aquí cuando el precio podría subir y perder menos? Como es este caso. Aquí hubo otro retroceso y entonces yo cerré aquí. En vez de... El precio llegó hasta aquí, pero yo no voy a perder todo esto, yo pierdo esto, ¿vale? Lo bueno es que esto puede subir más. E incluso ponerse en positivo, ¿vale? Y entonces la pérdida sería menor. ¿Qué más? Lo mismo que antes, funciona a nivel de cuenta o a nivel de par. Y este botoncito es para encenderlo y apagarlo. Vale, esto, el trading de ganancia no tiene ningún problema, ¿vale? Siempre sí o sí vamos a ganar porque se activa con la ganancia. Pero el trading de reducción tiene el problema de que juega con las pérdidas, ¿vale? Los trailings de reducción se usan para cortar pérdidas. Casi siempre se va a perder dinero, ¿vale? Casi siempre. Pero en muchos casos la pérdida va a ser menor que si ponemos que se cierre todo simplemente a un nivel, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque igual que pasa con las subidas, en las bajadas hay retrocesos. Siempre hay retrocesos en el precio. Entonces, este sistema se aprovecha de esos retrocesos, ¿vale? Incluso este último punto, el trailing de retroceso de stop, ¿vale? Podríamos ponerlo muy cortito. O sea, poner un trailing así, ¿vale? Y entonces cuando baja y vuelve a subir, en cuanto se mueve un poquito ya me cierra, ¿vale? No tenemos que esperar a que sea peor. Y lo mismo pasa con este. Y lo mismo con este. Todo es configurable. Podemos poner un porcentaje de la cuenta en el primero y el segundo y el tercero sabemos que son porcentajes cada uno del movimiento anterior. Esto yo sé que es difícil de entender, ¿vale? Pero pienso que deberíais de darle una vuelta porque de verdad que dependiendo qué estrategias puede ser muy útil. Por ejemplo, hay estrategias que son muy arriesgadas en las que se gana mucho dinero porque hay mucho riesgo. Entonces en esas estrategias posiblemente interese un sistema de trailing de reducción porque cuando se cierren en pérdidas, esas pérdidas no van a ser tan grandes como las ganancias que se obtienen con dicha estrategia que estéis usando, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende de cada uno. Estrategias hay tantas como traders y bueno, esto es bastante complicado. Lo único que quiero deciros es que lo tenéis disponible, funciona bastante bien. Bueno, decir que esto se puede considerar que es beta, ¿vale? Aunque la versión 2.7 ya ha salido de su beta.
Pero justamente el trailing de reducción y el trailing de ganancia no están muy probados, ¿vale? Están probados lo justo para que yo los terminase, ¿vale? Y he probado un poquito cómo funcionan, pero hay que considerarlos beta porque podría ser peligroso si surge un bug, ¿vale? No tanto en el trading de ganancia, pero sí en el de reducción. Entonces, yo os invito a que lo probéis, que os montéis vuestras estrategias en demo, lo probéis a fondo, lo podéis probar también en backtest si queréis, y ver a ver cómo funciona, ¿vale? Recordar que estos niveles se mantienen únicamente cuando el Duzibus está abierto, ¿vale? En el momento que lo reiniciamos, estos niveles empiezan de nuevo, ¿vale? Es como si lo encendieses en ese momento. Entonces, ese es un motivo por el cual el nuevo botoncito que os he puesto aquí, ¿vale? Que ya lo expliqué en el otro vídeo de las novedades de la 2.7, se puede desactivar para que no reinicie, ¿vale? No sé si en futuras versiones podré hacer que esto sea persistente, los valores sean internos, los valores internos, porque estos sí se mantienen, ¿eh? Lo que no mantiene es hasta dónde ha llegado un flotante. Si puedo, haré que se mantengan, pero si no, simplemente es tenerlo en cuenta, ¿vale? Y vamos a ver, yo creo que ya lo he explicado todo. Supongo que van a salir un montón de dudas y, como ya os he dicho, tenéis los canales de Telegram para preguntar lo que queráis, ¿vale? En cuanto vea que alguien pregunta algo sobre el tema, pues intentaré explicaroslo lo mejor que pueda. Pero vamos, lo que es la teórica de todo esto ya os lo he explicado. Las bases están ahí y es simplemente entender y aprender a usarlo de la forma en que encaje mejor en vuestra operativa, ¿vale? Acordaos de probar en demo y nada, yo creo que por mi parte ya lo tengo todo dicho. Gracias por ver el vídeo hasta el final, que es un tostón, no entiendo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos.